y como que Ariel Marinelli le puso otro estilo, otra técnica y muchas ganas al equipo que tenía. Y bueno, fue entrenar, entrenar. Nosotros teníamos como 3 torneos a los que al principio de año uno tenía que competir. Creo que el primero fue en Rosario, después fue en Neuquén, y no me acuerdo si en Buenos Aires o esos dos habían sido. Y los técnicos de la selección estaban como observando a mi categoría, y bueno, y me convocaron a mí, a Lorena Dorta y Julieta Riobó. Fuimos las 3 representantes de Rosario ahí en la preselección. Y por muchos meses estuvimos haciendo todo lo que era la preselección en el CENAR, ir, digamos, una semana, al mes otra semana y así, hasta que creo que fue en octubre que se da el selectivo, ahí la competencia entre todos los que estaban preseleccionados, y bueno, y de acá de Rosario fui la que quedó. Ajá. Este, ¿quiénes fueron tus técnicos en la selección argentina y tus compañeros, María? Uy, me acuerdo, ya mi memoria ya está para cualquier lado. Eh, de técnico no me acuerdo y me va a matar, porque lo tengo ahí de amigo en el Facebook, pero hace un montón que no hablamos, y seguramente si hay alguno acá mirando se va a acordar. Pero mis compañeras, por ejemplo, del equipo que habíamos armado, estaba Tamara Llorens y Marina Díaz, que venían representando a Mar del Plata, Aldana Urcola, que representaba a Buenos Aires, y no me acuerdo quién más, que era la que representaba a Buenos Aires. Pero Vanessa, que no me acuerdo ahora el apellido. Y que ¿Vanessa Tando? éramos las No. 5. No, 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 no. Ah, Era de un club que era CEMEF, me parece. Semec, sí. Mm. Ajá. Y, y bueno, éramos las 5. Yo estaba en la parte de fondo, lo que se conocía a fondo eran las largas distancias, Ajá. junto con Marina y con Tamara. Éramos las 3 que competíamos las competencias de fondo. Y Aldana y Vanessa, junto conmigo, hacíamos los 1500 a contrarreloj. Y ellas se abocaban a la parte de velocidad. Así que estaba Este, como en el intermedio, competía tanto en claro. velocidad como en fondo yo. Ajá. Mara, ¿qué sensación te dio llevar por primera vez la celeste y blanca? Y un orgullo, imagínate, 14 años yendo a un mundial, el primer mundial de patín de la categoría juvenil, que se hacía en Colombia. El primer viaje también en avión, todo me trajo la camiseta argentina. La verdad es un orgullo increíble. Vestirla ahí, competir, no sé, es inexplicable. Mara, ¿tuviste miedo ahí en el momento en llegar a tu primer mundial, estar en una ciudad, en otro país y estar en la pista con patinadores también mundiales? Y la verdad que sí, o sea, para todos era como la primera vez, como te dije, porque era el primer mundial que se hacía juvenil. Al Ajá. principio era como intimidante, pero después, a medida que ibas conociendo a la competencia, sabías muy bien cómo trabajar en eso. Eh, También es cierto que con las chicas habíamos armado un buen equipo, y bueno, tratábamos de colaborar siempre juntas en la competencia. Ajá. Bueno, muy bien. Leo Gabriel Recarte dice un beso grandote, dice a mi hermanita mayor, dice te queremos, Mara. Es un ídolo, Leo. Me pasa Después, que me dice hermanita mayor porque compartimos un verano me fui a veranear con la familia de él, y él era re chiquito, y bueno, él fue a competir en Mar del Plata y yo no competí ese año y lo acompañé, y bueno, fuimos como hermanos esa vez. claro, claro, seguro. Celia Aranda que dice felicitaciones, hermanitas, dice. Sí.
Ella sí es mi hermana por parte de mi mamá, así que sí, gracias. Bueno, muy bien. Este, ¿Y cómo te fue en tu primer mundial internacional, Mara? Bueno, fue difícil, eso sí, era, eh, eran complicados, sobre todo las colombianas, que siempre han sido como, a partir de ese año, un equipo bastante fuerte en cuanto a patín. Sí. Tanto las chicas colombianas como las de Estados Unidos eran buenos equipos. Después, bueno, ya te digo, el mejor puesto que tuve en el Mundial fue un séptimo puesto, que fue eran 5.000 metros por eliminación, y Ajá. la verdad que el calor de allá de Colombia y la distancia como que no ayuda, no es un buen complemento. Pero Sí. bueno, es difícil. Allá imagínate que a las 10 de la mañana hace 40 grados, imagínate a la tarde. Y bueno, es eso, te derretís prácticamente en Colombia. Más sumarle la presión y la altura también. Uf, ni te cuento. Imagínate que un día llegamos de la competencia a la mañana, de una clasificación, y Sí. nosotros estábamos en un edificio en el piso 13, que seguramente las chicas se van a acordar de esta anécdota, y mientras nos estábamos cambiando, de repente se empezó a mover el edificio. Así Ah, que salimos corriendo por las escaleras pensando que había un terremoto y nos dijeron que no, que por el calor se mueven los edificios. Así que mamá. sí, sí, Cosa terrible eso. sí. Qué sensación, me imagino. Muy feo, muy feo. Al principio no me creían que yo decía eso, pero después cuando vieron los cuadros cómo se movían, salimos corriendo todos. Claro, claro, me imagino que sí, obvio. Bueno, qué anécdota esa, ¿eh? Sí. Por Dios, por Dios. Y bueno, Celia Aranda que dice desde Misiones te estamos mirando, dice. Sí, Bueno, sí. muy bien, la gente de Misiones ahí también. Es tu hermana, ¿no? Sí, es mi hermana por parte de mi mamá. Ah, exacto, exacto. Bueno, qué genial. ¿Y cómo sigue, Mara, tu carrera internacional? Bueno, yo como te dije antes, por cuestiones de salud es como que el patín tuvo que ir a un segundo plano. Seguí, digamos, intentando de estar ahí el año siguiente, en el 97, competí en la preselección, pero bueno, ese año no pude quedar. Y bueno, es como que mi año culmine fue ahí, en el año 96, por decirlo de una manera. Así que la experiencia del mundial fue ese, el primer mundial de patín juvenil. ¿Cuáles fueron tus expectativas yendo a un primer mundial con la selección argentina? Este, ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Cuál era tu sueño? Y bueno, mis expectativas era lograr alguna medalla. Eh, Hicimos todo lo que pudimos ahí. Creo que Vanessa trajo un tercer puesto en Ajá, velocidad. Pero sí, la expectativa era poder traer medallas y bueno, y que se sientan orgullosos de nosotros. claro. Hicimos todo, ¿Y hicimos todo. desde qué año a qué año estuviste en la selección, Mara? Bueno, yo en la preselección desde el año 95 hasta el año 97. Ujú. Después en la selección solo en el año 96. Ajá. O sea que fue cortita tu carrera ahí en la selección Sí, argentina. sí, 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 sí. Bueno, y después, ¿cómo continúa tu carrera deportiva? Ya dejando la parte internacional ahí que tuviste que dejar, dijiste. Sí, sí, bueno, en el año 98 es como que se dio el cambio, como te dije, de club. Me fui a Nueva Aurora, donde estaba el entrenador Guridi, y bueno, mucha exigencia, mucho entrenamiento y qué sé yo, muchas cosas que se dieron en ese momento.
en realidad yo ya de muy chica se me había generado una úlcera en los intestinos por los nervios de la competencia y eso, cosa que no está bueno. Ajá. Y bueno, y cuando a los 17 años tuve una recaída muy fuerte y es como que ahí los médicos me dijeron, se terminó patín. Fue así. Claro, porque no podías manejar esa ansiedad y ese nerviosismo en la carrera, ¿se te Sí, mara? no, y aparte es como que la enfermedad había llegado a un punto donde controlaba todo, los intestinos, sangraba mucho y estaba siempre anémica, así que deportes no podía hacerlo en ese momento. Pero Claro. bueno, por suerte ya estamos bien. Bien. Este, ¿Cuál es el balance que haces en tu paso de la selección argentina, Mara? Mira, la verdad que ese año fue muy lindo, muy interesante. Eh, el equipo que se había armado era muy bueno. Antonia, sí, ahí ya me acordé del entrenador, así que si me está viendo, perdón. Antoniazzi, Eh, Alfred, Alfredo Antoniazzi era Andy. sí, el entrenador de ese año y la verdad lo adorábamos nosotros a Andy, porque era un gran entrenador, muy compañero con nosotros, de acompañarnos en todo sentido. Así que la verdad agradecida, porque imagínate 14 años, la primera vez que salía del país, que viajaba a un mundial, no conocía a nadie, era raro todo. Pero nosotros, por ejemplo, nos sentimos muy acompañados, me sentí como si hubiese estado en familia, no me sentí tan sola allá. Claro, claro. ¿Y cuáles Y eran los trabajos técnicos que daba Andy Antoniazzi como entrenador de la selección argentina? bueno, como yo te dije, como yo podía estar tanto en velocidad como en fondo, era como mi rol ahí dentro del equipo, era tratar de llevar a las chicas a la parte principal de los pelotones o Sí, ayudarlas en el tema del tiempo. En ese año, por ejemplo, andaba muy bien en el tema de eso, de poder competir y meterme, escabullirme, claro. ir sacando puestos y poder llevar a mi compañera a ese lugar. Ajá, Entonces, pero bueno, era el trabajo que me había asignado Andy. bien. ¿Y cómo era Andy como técnico? Era... Un genio, un genio, un genio. No me acordaba el nombre, pero me acuerdo de cómo era él. Claro, sí. Así que sí, un genio, ya te digo, nunca nos respondía mal, por más que a lo mejor no lográbamos sus expectativas, siempre nos apoyaba, siempre nos daba fuerza, ánimo. Así que por eso lo recuerdo re lindo. Bien, Karina Vicio que dice genia, Angie, Claudia Aranda que dice hola hermosa, desde Rosario te estamos viendo, dice Hugo y Claudia. Sí. Claudia es mi otra hermana. Ah, bien, bien, perfecto. Em, ¿Qué te iba a decir? Justo tenía una pregunta ahí, me quedó. ¿Cómo eran las concentraciones, Mara, en aquel tiempo, antes de viajar a la selección argentina y cómo eran seleccionados los atletas? Bueno, nosotros, como yo te había dicho ese año, tuvimos varias concentraciones, pero como preselección. Así Ujú. que estábamos todavía sin elegir el equipo, pero concentramos todos los meses con estos chicos y nos hacían hacer de todo, desde la parte física, test de Cooper, tener que hacer todo lo que era la parte de abdominales, todo lo que era el entrenamiento físico y después nos hacían toda la parte de patín, Ajá, era la parte de 5.000 metros, 2.000 metros, los 1.500 metros contrarreloj, que para mí esa fue digamos, la peor prueba porque es difícil estar 7 vueltas y media contrarreloj y darle hasta
porque era una competencia con eso, ¿no? De tiempo. Ujú. Bueno, en esa, por ejemplo, cuando nos empezaron a seleccionar ya en la competencia, en esa salí segunda, y en los 5.000 metros a los puntos, o 3.000 metros a los puntos creo que era, también salí segunda. Entonces, gracias a ese puntaje, pude quedar en la selección. Después, justo me acuerdo que en los 1.500 contrarreloj había quedado primera, y Aldana Orcola, por un poquito así de la rueda, porque estiró la pierna, quedó primera ahí en tiempo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Seguro. Mara, ¿pasaste de los tradicionales a los patines en línea en aquel momento? Y los tradicionales los tuve hasta, será en el año 94. Creo en el Ajá. 95, cuando empiezan los de línea, ahí comencé a practicar, que fue re difícil el cambio, pero bueno, muy difícil. Fue jodida esa transición. Muchas Sí, personas, muchos de los patinadores se quejaban por esa transición, que era como volver a empezar a patinar, ¿no? y sí, 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 era volver a empezar. Aparte, qué sé yo, me acuerdo que, no me acuerdo si había sido una competencia ahí en Rosario, que yo corrí con los tradicionales y andaba más rápido que mis compañeras, que andaban con los de línea. Claro, Así que, pero bueno, después como que se quejaron y dijeron todas iguales, no, no podía competir diferente. claro, no, Y no, no. Sí, me imagino que debe haber sido complicado ese cambio porque es distinto volver a tomar, a patinar, digamos, porque con los sí, 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 tradicionales vos vas con las manos derechas y con los en línea vos vas ya braceando de otras maneras. tal cual, tal cual. Aparte la técnica para patinar es otra. Sí, es como vos decís, es un volver a empezar. Sí, me imagino que sí. Qué grande Angie, dice Natacha Medina. Sí, amigas de acá de Campana. Amiga de Campana, bueno, muy bien. Este, a ver si estaba viendo algo más aquí. Bueno, dejás de patinar después de la enfermedad, de esta enfermedad que te trae. No Sí. volviste más a patinar, a hacer alguna escuela de patín o algo de eso. Contanos un Bueno, poco. después de más o menos en el año 2000, 2001, me parece que fue, hice como, no era como una escuelita, pero algo parecido ahí en Nueva Aurora, creo que era. Ajá, Y estuve entrenando a los chicos, a los más chiquitos, y ajá, me encantaba ir a dar clases ahí con los más chiquitos. Tenía chicos de 3 años a 15, así imagínate, con los que empezaban a patinar, y claro. la verdad que la experiencia de enseñar es muy linda, muy, muy linda. ¿Eras Pero bueno, compañera? después, No, no, ¿cómo? no, seguí, no te quiero interrumpir. No, 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 y después, bueno, como estaba con la facultad, se me hacía complicado combinar las dos cosas. Así Ajá. que, bueno, el patín después creo que Diego fue el que quedó como entrenador ahí, y bueno, y yo me aboqué a la facultad. Bien, ¿eras compañera de Claudia y de Verónica Ojeda? ¿O no Sí, las sí, conociste? sí, 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 yo las conocí, son las Ah, bien, grandes, bien. sí, sí. Sí, porque vi una foto que justo colgamos anoche Sí, que y estaba Claudia. claro, estaba Claudia como en el primer puesto y puso después una historia por ahí siempre seria yo. No, Pero, estaban, sí, ahí en el podio, estaba viendo ella a una de las chicas que estaba ahí reemplazando a alguien que había salido cuarta, y estaba en el segundo puesto, y la miraba como riéndose porque era más chica ella, y entre nosotras que éramos las más grandes estaba como desubicado un poco, por eso se reía Claudia, pero sí, Claudia es así. claro, sí, sí, era muy seria, me parece. Lo sigue siendo, me parece. Seria, hasta que la conoce, me parece. Sí, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí, Sí, no, ya lo sí, conozco y sí. no es tan serio, solamente estoy jodiendo. Martín Posma dice saludos a Angie, dice te estamos viendo desde la Carolina. Sí.
Ahí andamos. ¿Dónde será la Carolina, no? Afuera de Rosario. Ah, por aquí cerca entonces. Sí, Bueno, cerca, cerca. yo como no soy Ujú. rosarino tampoco sé tampoco. Conozco muchas Y por la ciudades, cuarentena. claro, claro, claro. Conozco muchas ciudades, pero bueno, tampoco todas. Bien. Así que bueno, empezaste a dar clases ahí por un tiempo y Sí. después ya, ¿qué pasó? ¿Cómo? Después, ¿qué pasó? Después que diste clase, ¿cómo siguió tu vida? Bueno, estudié antropología, así que soy antropóloga y arqueóloga. Eh, Ajá, me, me aboqué a la parte, bueno, de arqueología histórica. Ahí en Rosario trabajé en la morgue judicial. ajá, Después, bueno, por amor me mudé a Campana porque mi marido vino a trabajar acá. sí, Así que desde el año 2013 que estoy viviendo acá en Campana y bueno, y me aboqué a la docencia y encontré una pasión acá. claro, ya nada que ver, digamos, con el Con patín no, patinaje. sí, sí, nada que ver, Está bien. nada que ver. Daniel de Bornos dice, buen día, Rulo, dice, saludos desde Rosario para Angie, dice. Gracias. Daniel Albornoz es del Club Belgrano, es el delegado de aquí Mm. de Belgrano de Rosario. Calculo que lo debes conocer. Diego es quien da lo más chiquito en el Club Belgrano también como profe. Claro, bueno, Diego creo que es el que me reemplazó a mí cuando ya dejé de dar clases en el club. Ajá, Ah, ajá. Muy sí, bien, sí. perfecto. Así que colgaste los patines y te dedicaste a otra cosa totalmente distinta. Sí, ahora me aboco antes me abocaba a los huesos y ahora me aboco a los niños Claro, adolescentes ya. claro, claro. ¿Y nunca se te dio por volver a ponerte los patines, Mara? Y acá en Campana no hay pista, como yo te dije antes, hace poco descubrí que hay un club de patín donde están empezando a ser más fuertes en patín carrera, pero Sí, bueno, cuando me mudé acá patinaba por la calle, cosa que no hay que hacer. claro, Y porque son calles así, en subida y bajada muchas veces, y bueno, es como que terminás un poco más en el río si agarras una de esas lomitas. claro, Y bueno, es difícil patinar acá en Campana, pero bueno, algún día tal vez, quién sabe. claro. No, no fue el fuerte tuyo, viste que cada patinador por ahí dice, yo el patín lo llevo en el corazón y me voy a morir con los patines Sí, puestos. y sí, bueno, en su momento sí, era así, el patín era mi vida prácticamente. Imagínate que desde que me puse los patines hasta que los colgué, era todo. O sea, yo, por ejemplo, no salía, cuando mis amigos salían, yo no salía porque tenía alguna competencia, entonces me tenía que cuidar. Es todo un sacrificio, porque el que entrena, el que se aboca al deporte, sabe todo lo que tiene que resignar para poder lograr los objetivos deportivos y bueno, qué sé yo, fue parte de mi vida también y la verdad que lo recuerdo lindo. Sí, tal cual, Mara. Creo que la vida de un patinador es muy, muy sacrificada cuando tenés que entrenar muchísimo, donde te tenés que olvidar hasta de la familia muchas veces Mm, y de la salida de los amigos, porque es lo que vos soñás y lo que vos querés. tal cual, La verdad que la vida de un patinador es bastante complicada, muy, muy complicada sí. para muchos. Y mucho de lo que yo he contado, ¿no? Como aquellos grandes, como Raúl Escafati, que se estaba por casar y Mm. se fue a correr. Una cosa que no lo pensás. Y creo que esa también es una de las maneras de querer tanto el patinaje, que no tenés que olvidarte casi de todo. Y sí, imagínate que mis 15 años, por ejemplo, que fue el 22 de enero del año 97, al día siguiente teníamos competencia en Buenos Aires, así que ni siquiera fiesta de 15 tuve. Claro, Vinieron mis compañeros de patín, hicimos algo ahí en mi casa, pero nada más. Bueno, y la familia de Leo que me fue a filmar ahí en el parque viste, la típica foto de la fecha y todas esas cosas que se hacen en Rosario.
Sí, Y bueno, quería eso por lo menos tener ahí, pero al día siguiente nos fuimos a competir. Y claro, eso claro. sí. ¿Y a dónde compitieron el otro día, Mara? En Bellavista, Ajá. digamos. Sí, ¿Y sí. cómo te fue ahí? No, no me fue muy bien porque me tuve una caída, me tiraron Ajá, en plena competencia y me lastimé muy mal. ajá, Igual a pesar de eso, a los días siguientes competí, había salido tercera, creo, con la pierna que ya no me daba más. Y eso también es algo del deportista que a pesar de estar herido, todo lastimado, sigue, se levanta y le da sí, para adelante. sí. ¿Tenés alguna anécdota en aquellos tiempos del patinaje para contarnos? Y anécdota, ¿qué te puedo contar? Bueno, de cómo nos entrenaba Sierrata cuando empecé a patinar, que él iba al lado nuestro, viste que la técnica para patinar es tener que ir agachado Sí, y bracear. Bueno, claro, eso es lo primero que te cuesta, es agacharte y bracear por el tema del viento. sí, Y entonces Sierrata, como no nos agachábamos bien, nos ponía un palo de escoba arriba y él iba al lado nuestro con la escoba ahí y no, era tremendo Sierrata. Creo que a partir de ahí nunca más me levanté, tenía miedo a la escoba. Pero bueno, después anécdota que me pasó y fue muy gracioso que estábamos entrenando ahí en la pista, en el estadio, viste que tenía la sí, parte de lo que era la pista de material de calle, ¿cómo se llama? De asfalto. de asfalto, sí, de Y a ruta. veces practicábamos en la pista chica y en la pista grande. Bueno, esa mañana que estábamos haciendo la pretemporada, justo estaban en el año 96 creo que fue, antes de que empiece toda esta aventura del Mundial, Ajá, estaban los jugadores de Newell's corriendo ahí y bueno, yo que soy hincha fanática de Newell's, estaba re emocionada, entonces bueno, quise hacerme la canchera, en la curva cruzo los patines, se me traban, volé a la miércoles y sí, llamé la atención porque estaba tirada ahí en la pista con todos los jugadores de Newell's alrededor mío. Así claro, que te como que salió, llamé la atención. te Me salió salió bien bien, la jugada. sí, pero me lastimé re mal. Me imagino que sí. Bien, Mara, ¿alguna cosa que te acuerdes también contarnos? Una de las cosas que te quería preguntar, había muchos patinadores en aquel tiempo en Rosario, Sí, sí, había sí. y de mucha categoría. Contanos de por ahí de algunos de ellos, Mara. Bueno, ese año o esos años, mejor dicho, para mí fue como una era de oro ahí en patín, porque había varios clubes y había muchísimos patinadores, era impresionante. Después, por ejemplo, compañeras mías, como ya te dije, Julieta, Riobó, Lorena Dorta, Claudia, Carolina Pérez, eh, qué sé yo, Ariel, que en ese momento competía, Claudio, que es el hermano, que competía en ellos, Cristian Taldo también, que él competía, había muchos varones, me acuerdo. Después eso se fue como perdiendo, era más abocado a las chicas que a los varones. Y qué sé yo, ahí la verdad, Licata, por ejemplo, que había armado un buen equipo en su momento, la verdad, excelente entrenador, que competíamos en todos lados, íbamos a Neuquén, Mar del Plata, Buenos Aires, eh, creo que una vez fuimos a San Juan, que competimos indoor, que era re loco toda esa cuestión de hacer indoor. Eh, Me acuerdo que ahí lo que hacían, como era piso de madera, en la cancha de básquet, que hacíamos todo eso, eh, pasaban agua con azúcar para que se te peguen las ruedas, porque si no, chau. Y Claro. un día se equivocaron y pasaron querosén. Así, imagínate, no podemos competir ese día. Y bueno, Sí, anécdotas. me imagino el deslizamiento, ¿no? Ah, sí. Creo que una de las chicas probó y se despatarraba para todos lados, así que dijeron, no, mejor no competimos hoy. Bien, ¿volverías a patinar o no?
Volvería, pero lo haría de otra forma, más tranquilo. No sé si competiría como en aquella época, lo tomaría más como un hobby y para, bueno, para sentirme bien físicamente. Como ya te dije, fue una etapa de mucho sacrificio. Obvio no me arrepiento porque tuvo sus resultados, Sí, pero qué sé yo, lo vería más tranquila con esta edad. lo harías más como un relajamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Qué sé yo, muchos dicen por ahí, este es un cable a tierra para mí, me pongo a patinar y chao, se me pasan todas las cosas. Sí, es cierto, es Es- cierto. Es como que te concentras solo en eso. Y sí. bueno, Imagínate que había mañanas, por ejemplo, que me iba a las 6 de la mañana en verano a patinar sola ahí en la pista, y es otra cosa. sí, no, tal cual, tal cual. Eh, es complicado, ¿no? Es complicado la carrera del deportista Sí, principalmente. Y también muchos de aquellos que dejan hoy en día por el tema de que trabajan muchísimo en sus entrenamientos y no llegan a donde ellos desean estar. Pero bueno, creo que todas esas decisiones son de los técnicos y por ahí muchas veces terminan dejando mm. una carrera que han hecho con tanto sacrificio. Y sí, lo que pasa es que también al ser un deporte amateur, donde no tenés auspiciantes, no te pagan, digamos, para poder entrenar, se complica también en ese sentido. No te podés abocar 100% al deporte. Sí, Y aparte que entonces, también los materiales Mara son terriblemente carísimos. caros. Imagínate, en esa época, yo por ejemplo tenía sponsor, que bueno, que era una fábrica que hay ahí en Rosario, pero no sé si la puedo nombrar. Sí, la podés nombrar, sí, Eh, sí. bueno, Alupres era la empresa que me patrocinaba a mí y ellos me compraban el equipo. O sea, cuando fui a Colombia tenía que tener 2 pares de patines y bueno, y ellos me compraron los pares de patines. Así que ellos me pagaban los viajes, o sea, la verdad, un sponsor de 10 tuve yo. Ya en ese año, ¿cómo estaba Colombia? ¿Era potencia, Mara, o no? En patín sí, era bastante, digamos, era un equipazo el que tenían en Colombia. Aparte tenían la presión de ser locales, más todavía. Me acuerdo que había una chica que a mí me sacaba como 3 cabezas, imagínate. Yo me sentía como intimidada con esa chica. Claro. Y lo complicado era ya la parte social que había. Yo me enteré de todo lo que estaba pasando en Colombia respecto bueno, a la guerrilla. Nosotros, por ejemplo, todos los equipos teníamos custodia de soldados, menos en Argentina teníamos uno solo. Mientras Estados Unidos tenía como 50 soldados que lo acompañaban a todos lados, nosotros nos acompañaba uno, como que no Claro, teníamos que tener problema en eso. claro, Pero seguro. sí, estaba complicado, porque aparte habían hecho amenazas que iban a secuestrar a los Yankees y bueno, y a otros equipos, entonces se había puesto complicado. Pero la verdad que no pasó nada, por suerte. ¿Estudiabas a tus rivales antes de correr, Mara? ¿Lo veías? Con- No, yo no era tan así. Es, ¿No? qué sé yo. Sí, Ariel, por ejemplo, que se tomaba el trabajo de, bueno, fíjate con este otro, de darnos técnicas para trabajar ahí en la carrera. Pero bueno, yo creo que me mandaba y salía. Era así. Yo la técnica que tenía era tratar de salir lo más rápido posible y tratar de ganar adelante, y creo que uno cuando ya agarra la punta es más fácil trabajar ahí, entre los primeros. Cuando ya terminaste último en la fila es como más difícil llegar delante del pelotón. Bien, Mara, ¿estás conectada con tus compañeros de patinaje de aquellos tiempos o también te Sí. alejaste de todos ellos? No, tengo contactos así por Facebook, por WhatsApp, con algunos. La gran mayoría de los que estuvimos ahí en el Mundial, sigo conectada con ellos.
cada uno, digamos, también tiene su vida, están en distintos lugares, pero sí, 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 la verdad es un recuerdo que nos conectó, nos va a conectar para toda la vida. Claro, porque la familia del patinaje siempre es muy amplia y muy grande y bueno, qué bueno que tengan ese grupo de amistades y compañeros de aquellos tiempos en el patín, ¿no? Ujú, la verdad que sí. Porque cada tanto se debe a poner a ver y te acordás de la carrera que hicimos, contarte. Y sí, aparte ha habido encuentros así en el CENAR, por ejemplo. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero sí, que se juntaron en el CENAR, en la pista. Yo fui al CENAR, pero muchos años después, como profe, como estaba en un colegio italiano acá en Campana, Sí. hacían los Juegos de la Juventud ahí en el CENAR, entonces bueno, volver a revivir todos esos recuerdos que tenía ahí era fuerte. Bueno, muy bien, perfecto. Mara, ¿tenés saludos y agradecimientos? Si yo tengo para dar, sí. Bueno, a todos, sobre todo Leo, que es el que hizo acá la conexión, es un grande, lo quiero muchísimo a él y a la familia, son espectaculares como personas. A ese abuelo que, bueno, hoy no está en este mundo, pero que lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, las que fueron mis compañeras de patín, que anoche estaban ahí mandándome mensajes. Eh, sí. Bueno, Ariel Marinelli, lo recuerdo con mucho cariño porque gracias a él fue que logré también todo lo que logré. Eh, Qué sé yo, me acuerdo la noche que volví de Buenos Aires, cuando ya sabía que había quedado en la selección, pasé por la casa de él porque no aguantaba las ganas de avisarle, por esa época no había WhatsApp o celular y esas cosas, y bueno, bajó mi papá a decirle que no había quedado, entonces cuando vi la cara de tristeza, bajé yo y le dije que sí, me acuerdo que nos abrazamos por un montón de tiempo y fue muy linda, porque también fue el logro de él eso. Eh, Y la verdad que sí. Muy bien. Mara, ¿te quedó algún sueño por cumplir como patinadora? Y bueno, lograr una medalla ahí mundial, ganar aunque sea una medalla, pero bueno, la verdad que con lo que hice me quedo conforme, sé que di todo en ese momento y bueno, obviamente si uno tuviese que volver el tiempo atrás hubiese hecho otras cosas, pero se dieron así. Se dieron así por todo el producto de la Y enfermedad, sí, Mara, que te dijo ahí basta, basta de patín, y basta sí, de ansiedad, basta de es, nervios. eh, es complicado porque como te decía, al ser un deporte muy competitivo, si uno no sabe controlarse en los nervios y todas esas cosas es difícil. El cuerpo habla de alguna forma. Por supuesto, Entonces, tal cual, tal está cual. bueno que uno, por lo menos los chicos que si están viendo, que sepan que el deporte tiene que ser así, tiene que ser un deporte y algo que te haga bien. Exacto. Clau NOV, que es Claudia de... Ahí apareció. Ahí está, dice, apareció, dice, hermoso recuerdo, dice con Mara, muchos besos. Un beso, Clau. Sí, Bueno, sí. Mara, quiero agradecerte en nombre de Maratones Argentinas que nos hayas brindado esta nota, esta historia del patinaje en aquellos tiempos. La verdad, es importantísimo para nosotros que hemos estado, ya venimos hace mucho tiempo escribiendo la historia del patín y hablando con todos los días, día a día, escuchando a cada patinador que pasó por nuestra selección argentina de patinaje. Queremos agradecerte en nombre de Maratones Argentinas y gracias por este tiempo que has tenido para nosotros. Bueno, muchas gracias. Déjame mandar un beso a mi familia, Por allá, supuesto. a mi papá, que allá de anécdota, por ejemplo, también no solo me llamaba Mara, que fue la profe Carla Di Paolo la que me puso Mara, Ujú. sino que también me decían papi porque mi papá se volvía loco cada vez que competía y se escuchaba dale papi, entonces seguramente mis compañeros se acuerdan de eso, porque era un grito, hasta yo lo escuchaba en plena competencia, imagínate.
Así que bueno, un beso a mis padres, a mi marido Gonzalo, que también en la fábrica me estaba viendo, y a todo Rosario que los extraño, hace ya meses que no voy para allá, pero bueno, Ajá. ya pasará esto y volveré. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Siempre uno vuelve a esos lugares, Mara, Sí, sí. seguramente. Bueno, te agradecemos muchísimo, deseamos lo mejor para vos y bueno, que Muchas sigas bien gracias. y que sigan los éxitos, que siga tu trabajo y bueno, a seguir adelante y muchísimas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Ahí pasado en Maratones Argentinas, María de los Ángeles Porfidia, también en la historia de nuestro patín argentino a través de Maratones Argentinas TV en vivo. Quiero agradecer a todos los que han estado conectados en esta mañana de jueves y también agradecer a Proyecto Creativo, a Maura Wills, a MBS Informática y Gura Argentina que hicieron posible esta transmisión. Nosotros nos vamos a ver en las siguientes transmisiones en el día de hoy por la tarde, seguramente. Gracias a todos, que tengan muy buenos días y nos vemos mañana a las 11. Hasta luego, a cuidarse y a quedarse en casa, ¿eh?